Reciban un cordial saludo todos los televidentes y las televidentes de Canal 8 Conecta. Sean bienvenidos a este espacio de parroquia, comunidad de comunidades. Tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, la palabra de Dios y un que otro tema de reflexión para acrecentar nuestra fe y nuestra vida espiritual. Contamos con la presencia del Padre Bernardo, que nos acompaña para tratar un tema de actualidad y de mucho interés para la comunidad, como es la fecha que estamos celebrando en este día, miércoles de ceniza, y que vamos a mirar toda la riqueza que Él nos trae desde la liturgia que nos ofrece la Iglesia para este día y entrar en el itinerario de la Santa Cuaresma. Padre Bernardo, bienvenido. Gracias, Padre Chucho, y un saludo a todos los televidentes de este Canal 8 Conecta. Hoy estamos reunidos ya para iniciar un tiempo muy especial en la Iglesia, el tiempo de la Cuaresma, que inicia precisamente con el miércoles de ceniza. Vamos a escuchar un texto de la palabra de Dios que se escucha precisamente en las misas del miércoles de ceniza y que nos orienta en el camino cuaresmal o penitencial que los bautizados celebramos. Está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículos 1 hasta el 18. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro, para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Padre Chucho y queridos televidentes, la palabra de Dios que hemos acabado de escuchar en el Evangelio de San Mateo nos presenta precisamente tres prácticas que eran muy comunes en el pueblo judío y que hoy la liturgia cristiana nos ofrece a todos los bautizados para
el tiempo que iniciamos desde el miércoles de ceniza y que va hasta la celebración de la Pascua, en el día glorioso de la resurrección del Señor. Estos 40 días, que se llama desierto cuaresmal, recordando los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, tentado por el demonio, porque Jesús también sufrió tentaciones. Estos 40 días son una invitación a toda la iglesia, a toda la comunidad de creyentes, para cambiar de vida, para recuperar el estado de gracia con Dios, para ser mejores, y siendo mejores personalmente, ser mejores con los demás y hacer la vida más agradable a los demás. 3 relaciones muy concretas se nos invitan en este tiempo cuaresmal. La relación con los hermanos, por eso escuchábamos en la primera parte del Evangelio, cuando des limosna. ¿Quiénes son los beneficiarios de la limosna? Los hermanos. Cuando podemos hacerle un bien a un hermano. Esa limosna puede ser material, en esas obras de misericordia que el Papa Francisco nos ha invitado a recordar en este año de la misericordia. Vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, hospedar al forastero. Son cosas concretas que podemos hacer. O las otras que no necesitan un aspecto económico, simplemente una actitud: visitar a los presos, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos. Obras concretas de misericordia que reflejan nuestra relación con el hermano. Pero no solamente están estas obras materiales, están las obras de misericordia espirituales. Corregir al que no sabe. Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, soportar con paciencia los defectos de nuestros hermanos, perdonar las ofensas que nos realizan, orar por los vivos y por los difuntos. Entonces, este primer aspecto de la relación con el hermano es muy importante. El segundo es la oración. La oración. Como escuchábamos en el texto de San Mateo, también se nos invita: cuando oréis, no seáis como los fariseos, que les gusta hablar muchas palabras, ni hacerse en las plazas y en las esquinas para que todo el mundo los vea. Tú puedes entrar en tu habitación y solo orar a Dios. Entonces aquí esta relación es con Dios, relación con Dios. Hablar más con Él, escuchar su palabra más constantemente y desde esa palabra dejarnos corregir, dejarnos llevar por su amor y misericordia. Y la tercera relación es con nosotros mismos, el ayuno, que significa el dominio de sí, el dominio de nosotros mismos. Hay un texto del profeta Isaías que en el capítulo 58 expresa muy bien la realidad del ayuno, porque muchas veces lo hemos entrado a no comer carne rojas y tal vez comer carne de pez, y de pronto, aunque es valedera esa costumbre, el sentido del ayuno es que nos privemos de algo a lo que estamos acostumbrados para beneficiar al hermano que lo necesita. Entonces dice el profeta Isaías en el capítulo 58: me preguntan por las leyes justas, la vecindad de su Dios les agrada. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Es que el día en que ayunabais buscabais vuestro negocio y explotabais a todos vuestros trabajadores. Es que ayunáis para litigio y pleito y para dar de puñetazos a malvados. No ayunéis como hoy para hacer oír en las alturas vuestra voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero, el día en que se humille el hombre? Fíjense lo que está reclamando el profeta Isaías, que muchos ayunan con ese sentido, con un gesto externo, pero sin un corazón limpio ante Dios. Y entonces dice el texto de Isaías en el versículo 6, a partir del versículo 6: ¿no será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyundas del yugo,
dar la libertad a los quebrantados, arrancar todo yugo. No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa, que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Como vemos, el sentido del ayuno es dominio de nosotros privándonos de algo para bien de los demás. Entonces, si bien es cierto la costumbre de no comer carnes rojas o de utilizar un animal como el pez es valedera, lo importante es la actitud interior. Podríamos ayunar de muchas cosas, por ejemplo del chisme, de hablar mal del prójimo, de juzgarlo equivocadamente, de ser agresivos con él, de utilizar palabras ofensivas para con él. Ese ayuno, con toda seguridad, que agradaría mucho más al Señor, Padre Chucho. Padre Bernardo, la comunidad, especialmente la Iglesia Católica en el mundo entero, pues celebra este día con, diría yo, una actitud de humildad muy grande y un deseo inmenso, unos propósitos grandes como es el cambio y la conversión. Celebrar el miércoles de ceniza, pienso yo que es celebrar el día de los propósitos, o sea, los buenos propósitos que las personas tienen, que hacen y que quieren luchar y trabajar en comunión con la gracia de Dios y con la oración de la iglesia en comunidad para mejorar y para cambiar todo esto. Entonces, Padre, qué bueno que usted, pues, a raíz de ese fundamento bíblico, como que nos diera una breve explicación, el significado de la ceniza, digamos, para los pueblos antiguos, en el caso de los judíos, en esa cultura del Antiguo Testamento, qué simbolizaba la ceniza, para qué la utilizaban, por qué la iglesia retoma esa figura de la ceniza para imponérnosla a nosotros el miércoles santo para dar inicio a la Santa Cuaresma. Sí, Padre Chucho, aquí estaba buscando precisamente en estos aparatos que hoy nos propone la tecnología algunos textos de la Sagrada Escritura donde aparece la ceniza. A ver, lo primero que debemos decir es que la ceniza, todos lo entendemos, es algo sobrante de algo que se quema. La iglesia utiliza precisamente el miércoles de ceniza, una ceniza fruto de los ramos secos del domingo de Ramos del año pasado. Y a partir de esos ramos secos se hace la ceniza que se impone. Ceniza es polvo, es un polvo que se va muy fácil, es el resultado de un fuego que devoró algo. Y entonces la ceniza, siempre en el Antiguo Testamento, fue un gesto. La gente se echaba ceniza en la cabeza, se vestía de saco, es decir, de una ropa muy sencilla, y se ponía ceniza en la cabeza para indicar que estaban arrepentidos. Algún texto, por ejemplo, que podemos traer aquí es este. El libro de Judith, en el capítulo 4, nos dice: todos los hombres, mujeres y niños de Israel que habitaban en Jerusalén se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza su cabeza. Se humillaron y con gran fervor ante Dios se ciñeron de sañal, ¿sí? Y extendieron las manos ante el Señor. ¿Por qué se utilizaban la ceniza? Para indicar que estaban arrepentidos, para indicar que se sentían necesitados de Dios, para indicar que sin Él no podían salir adelante. Entonces la iglesia utiliza este elemento tan sencillo para indicarnos a nosotros y recordarnos que somos polvo. De hecho, una de las fórmulas con las que se impone la ceniza es: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Esta frase, ¿de dónde resulta? De que en la creación Dios hizo al hombre del polvo, nos relata el libro del Génesis. No tenemos que hacernos la imagen de que Dios se puso a hacer muñequitos de barro y entonces estos muñequitos después resultaron siendo personas.
el texto nos está indicando que venimos de la humildad, de la sencillez, del polvo que es tan frágil. Y de hecho, cuando morimos, ¿en qué nos convertimos? En cenizas. Ahora la cremación adelanta esas cenizas, pero normalmente el hombre, un cadáver, se va descomponiendo y queda en cenizas. Pero más que esos elementos físicos, es recordar que somos pequeños, que necesitamos de Dios, que por nuestras propias fuerzas no podemos salir adelante. Entonces, como les digo, era muy común entre el pueblo de Israel utilizar la ceniza para el arrepentimiento. Les mencionaba un texto de Judith, podríamos mencionar otros textos. Siempre se vestían de sayal, de saco, de ropa muy sencilla, y utilizaban la ceniza como estaba indicando como signo de arrepentimiento. Hay otra fórmula que también se dice en la imposición de las cenizas: conviértete y cree en el Evangelio. El sentirnos humillados y necesitados de Dios es una invitación para cambiar nuestra vida, para convertirnos. Y ese cambio de vida, ¿cómo se da? Desde el interior, con los ejemplos que tomábamos ahora de la palabra de Dios, la oración en silencio ante Dios, la generosidad con los hermanos, el ayuno como dominio de sí. Y ese cambio se da poniendo en práctica como gesto concreto las obras de misericordia que, como digo, el Papa nos ha invitado insistentemente durante este año de la misericordia, para que esas obras concretas expresen nuestra conversión. Leo otro texto del libro de Job, por ejemplo. Dice el libro de Job en el capítulo 42, versículo 6: por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Después de hablar a Job de esta manera, Yahvé dijo a Elifaz de Temán: mira, se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado con verdad de mí como mi siervo Job. Y esto sucede porque a Job, el paciente Job que llamamos, sufría mucho y desafió a Dios de alguna manera, y él reconoce, como dice el texto: me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Se arrepiente como signo de arrepentimiento de que necesita de Dios. Entonces la ceniza no es ni un elemento mágico, ni porque uno se la eche le pasa algo, o porque no se la eche le pasa nada. Incluso es un gesto y un rito que no solamente es para los cristianos católicos. Aún muchos increyentes y ateos se aplican la ceniza y no hay ningún problema. El simbolismo de la ceniza es: yo por mis propias fuerzas no soy capaz de ser mejor, necesito de Dios, y como he fallado, porque la experiencia humana nos dice que hemos fallado, entonces trato de cambiar de actitud, de convertirme, de escuchar a Dios, de pedirle tenga misericordia de mí porque he fallado. Muy bien, Padre Bernardo, gracias por todo ese aporte bíblico y ese fundamento bíblico para todos nuestros hermanos que nos están viendo a esta hora y que les gusta este espacio Parroquia Comunidad de Comunidades a través del canal 8 Conecta, canal televisión comunitario de los guarceños. Qué bueno entonces recordar que en este miércoles de ceniza damos inicio a la Santa Cuaresma, y que cuando nosotros nos acercamos a imponernos la ceniza, o cuando vemos a tanta gente que ya se la impuso, que tiene la frente marcada con este signo de la cruz y en ceniza, es simplemente recordar entonces que antes de llegar a imponerse la ceniza ya se ha pensado en un propósito, se ha tenido un deseo profundo de cambio, de conversión, de querer ser mejor. El ser humano nunca es un producto acabado, nunca llegamos al estado pleno de la perfección. Cada día hay que mejorar cosas, hay que cambiar cosas, y en este sentido qué bueno aprovechar la ocasión para invitar a los televidentes, tanto a quienes ya se impusieron la Santa Ceniza como a quienes seguramente en el transcurso de la tarde y de la noche aprovechan para colocarla, y aún muchos aquellos que por trabajo, por estar viajando, no pueden imponerse la Santa Ceniza,
al menos con recta intención, puedan hacer el deseo de que si se la impusieran, ¿qué querían cambiar? ¿Qué querían mejorar? ¿Cuál es ese buen propósito? Entonces la idea es que cuando nosotros vemos a los demás hermanos con la frente manchada con la ceniza, podamos entender que esa persona, detrás de ese signo público que se ha hecho imponer, hay dos elementos. Primero, que se reconoce humilde, que se reconoce frágil, pecador, débil, necesitado de la gracia de Dios. Y en un segundo lugar, que de su parte se propone cambiar, quiere y anhela mejorar su estructura personal, su estructura interna, su vida espiritual, su relación con Dios, con la comunidad y consigo mismo. Quiere cambiar. No vamos a preguntarle, oiga, ¿y usted qué propósito hizo? No lo necesitamos. Necesitamos saber que esa persona que se marcó conmigo, igual que yo, se hizo imponer la ceniza, es porque quiere cambiar. Y eso es lo que vamos a valorar. ¿Qué es que la persona más mala del mundo? Qué bueno que los malos también hagan el propósito de cambio y conversión. Y que los buenos también lo hagan, los buenos también tienen que mejorar. Entonces, todos estamos llamados, justos e injustos, buenos, malos, pecadores, todos estamos llamados a hacer un cambio, a mejorar. Siempre tenemos que tender a la mejora. Entonces, que este compromiso que hacemos hoy en este miércoles de ceniza nos lleve a todos a orar unos por otros. Que ese compromiso sea una solidaridad en la oración, solidaridad en la comprensión con el hermano que es frágil, débil y se equivoca, y que haya solidaridad también en unirnos unos con otros en la práctica de las obras de misericordia. Ya el Padre Bernardo nos ha hecho el recuento, 7 obras de misericordia espirituales, 7 corporales o materiales. Tenemos toda una gama de donde echar mano para crecer en la vida del cristiano. Entonces, en este sentido, disfrutemos el inicio de esta Santa Cuaresma y pues Padre Bernardo, animar a la comunidad a vivir esta Santa Cuaresma en esa práctica de estos 3 elementos que nos trae el Evangelio de este día: el ayuno, la limosna, la oración. O sea, este tiempo es un tiempo fuerte. ¿Por qué la Iglesia lo llama fuerte, Padre Bernardo? Precisamente porque los cristianos nos concentramos en ver que realmente necesitamos de Dios. Si decíamos que la ceniza es humilde y humilla porque no tiene el vigor del fuego, ¿la ceniza para qué sirve? Para nada. No estamos diciendo que los hombres no servimos para nada, sino que nuestras miserias, nuestros pecados, nuestra pequeñez nos hace tan inútiles que necesitamos de Dios para ser más útiles, para hacer mucho bien. Entonces estas prácticas, en un mundo tan consumista, donde queremos llenarnos de placeres, muchas veces vacíamente y sin pensar en que tenemos que dominarnos, tenemos que tener dominio de nosotros mismos. Yo pienso, por ejemplo, tantas veces cuando un padre de familia o un joven gasta tanto dinero en el licor y se embriaga, se hace daño a su salud, le hace daño a sus relaciones familiares. Ese dinero que gasta ahí lo podría invertir en obras para bien del mismo hogar o para personas que lo necesiten. O cuando tenemos tantas cosas, que a todos nos sucede, que tenemos tal vez el closet lleno de muchos vestidos que ni siquiera nos ponemos, que ni siquiera utilizamos, y entre más tenemos, menos satisfechos estamos. ¿Por qué no compartir eso con alguien que lo necesita? No parece en un pueblo como este, y hay pobres vergonzantes. Tal vez los conocemos, y tal vez por orgullo humano o por respeto humano no compartimos lo que tenemos. Qué bueno hacerlo. Y me parece algo muy lindo de la palabra de Dios que hemos escuchado, que el Señor insiste en secreto. La oración en secreto, la limosna en secreto, el ayuno en secreto. El Señor respeta tanto nuestra intimidad y nos hace respetar la intimidad de los demás, que no es para proclamarlo abiertamente. Él, que nos comprende más que nosotros mismos, sabe lo que tenemos, las intenciones rectas que tenemos, y por eso estos 40 días son un proyecto de vida que, si ponemos en práctica con estas obras de misericordia que
nos propone la Iglesia, con toda seguridad que haremos mucho bien, agradaremos a Dios y nos santificaremos personalmente. Creo que esta cuaresma es una cuaresma privilegiada. Es toda una oferta de salvación que Dios nos hace a través de la Iglesia en este año del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, y qué bueno vivirlo como tal, estos 40 días de preparación para vivir ese misterio pascual con un corazón limpio y en nuestra estructura personal un tanto mejorada, una versión más actualizada de nuestro ser, de nuestra identidad de cristianos. Y yo creo que en el tiempo de Cuaresma la liturgia nos va a traer muchos textos que nos van a animar al cambio, a la conversión. A mí me fascina la expresión del profeta Ezequiel, que seguramente la vamos a escuchar muchas veces o algunas veces en la liturgia de la primera lectura, en este tiempo de Cuaresma, de Ezequiel, cuando dice: Dios dándole como un oráculo al pueblo a través del profeta: ¿acaso me complazco yo en la muerte del pecador? Lo que yo quiero es que el pecador cambie su mala actuación, su mala conducta y viva. Y eso es lo que Dios nos ofrece en la Cuaresma: cambiar, mejorar. No nos está pidiendo imposibles, nos está pidiendo que tengamos el esfuerzo humano, y ese esfuerzo que yo hago humanamente va acompañado de la gracia de Dios primeramente, y luego de la oración de la comunidad, que tiene mucha fuerza. La oración en comunidad tiene mucha fuerza y no podemos perder esos espacios. Si nosotros luchamos solos con nuestras fuerzas humanas, estamos perdidos, pero si luchamos con la gracia de Dios y con la ayuda de la oración de la comunidad, nos vamos a ver muy fuertes para poder hacer ese camino de cambio y de conversión. Padre Bernardo, se nos acabó ya el tiempo. Queremos despedir este espacio esperando que haya sido el agrado de los televidentes y que pues estos elementos que hemos compartido sean de gran ayuda para esta experiencia que juntos vamos a recorrer en esta Santa Cuaresma. A todos los televidentes, muchas gracias por su atención, y no desaprovechemos este tiempo sagrado para reconciliarnos con Dios y recibir su perdón. Que tengan una buena jornada y que el Señor les bendiga.